Bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando un poco de psicología financiera, que lo pueden encontrar en inglés como Behavioral Finance, que trata de combinar lo que es la psicología con las finanzas para explicar o administrar algún tipo de explicación de por qué la gente, o mejor dicho, los inversores, actúan de manera irracional en determinadas circunstancias del mercado a la hora de tomar decisiones. Y bueno, se ha visto que está muy influenciado, yo diría en su mayoría, por lo que es la psicología y cómo el cerebro y nuestra mente trabajan ante determinadas circunstancias por temas innatos de la naturaleza humana. Bueno, entonces la psicología financiera es una teoría que trata de explicar esto, de por qué el inversor es predeciblemente irracional. ¿Qué quiere decir esto? Que en general se repiten conductas ante determinados contextos del mercado que se repiten a lo largo del tiempo, por lo cual esto llevó a que los psicólogos estudiaran estos comportamientos, a qué se deben y bueno, y en definitiva, como inversores tenemos que conocerlos para tratar de evitarlos. O sea, el primer paso para evitar estos errores que nos hacen cometer estupideces como inversores es conocerlos. Les recomiendo este libro de James Montier, Psicología Financiera. Está muy bien explicado todos estos temas y es muy ameno de leer, así que es hiper recomendable. Tenemos que entender que nuestro cerebro, o podemos dividir a nuestro cerebro en dos sistemas, en un sistema X, que es un sistema de proceso de información rápido, que nos otorga una respuesta automática de una manera emotiva e impulsiva, procesándola rápidamente con información que previamente tenemos, ¿sí? Obviamente es evolutivamente más antigua que el sistema C, que es el que vamos a hablar a continuación, y no requiere un esfuerzo desde la lógica o desde el análisis. Esto es rápido y básico, y es lo que nos ha mantenido como especie con vida a lo largo de los años, ¿sí? Luego tenemos el sistema C, que evolutivamente apareció después, que es el sistema de la lógica, ¿sí? Esto requiere un esfuerzo por parte de la persona deliberado y desde un enfoque deductivo y lógico. Ya empieza a requerir un proceso de pensamiento y de análisis, ¿sí? Y para que el sistema C crea que algo es verdad, necesita pruebas, necesita lógica y análisis. Y obviamente es más lento. Por eso les puse este dibujo de Pinky Cerebro, para que se acuerden rápidamente de que Pinky sería como el sistema X del ser humano y cerebro es el sistema C, ¿sí? Esto es para que se acuerden rápidamente. Un ejemplo de cómo funcionan estos dos sistemas es el ejemplo de estar en un zoológico y pasar por la jaula donde está el león y el león se abalanza hacia donde estamos nosotros. Nosotros la primera acción que vamos a hacer es tirarnos para atrás en una forma de protegernos. Eso está deliberadamente manejado por el sistema X, rápido, emocional, impulsivo, pero luego aparece el sistema C. El sistema C analiza el panorama, se da cuenta que el león está enjaulado, entonces ahí procesamos la información de que estamos a salvo, que no necesitamos escapar. Por eso siempre es importante saber que primero la información pasa siempre por el sistema X y secundariamente por el sistema C. Bueno, esto nos ha protegido como especie a lo largo de los años y nos ha mantenido con vida, pero en lo que son las inversiones y el mercado de capitales, no es bueno que un inversor se guíe por el sistema X porque nos lleva a hacer estupideces desde el punto de vista de las inversiones. Y el sistema C nos sirve como inversores y nos protege en ciertos momentos. Por ende, vamos a ver cómo el sistema X nos traiciona a través de los sesgos cognitivos y cómo debemos actuar como inversores para que el sistema C sea nuestra guía y no el sistema X. Obviamente todo el que está viendo este video cree que más
sé que X, o sea que es una persona lógica que piensa las cosas. Pero bueno, les voy a dejar acá un ejemplo. Imaginen que un bate y una pelota valen en conjunto 1,10 dólares, ¿sí? Y ustedes tienen la información de que el bate vale $1 más que la pelota. Para ustedes, ¿cuánto vale esa pelota? Los dejo pensar. Bien, si contestaron que la pelota vale 10 centavos de dólar, bueno, los traicionó el sistema X, ¿sí? La pelota vale 0,05 dólares. El bate vale 1,05 dólares, por ende $1 más que la pelota. Como pueden ver acá, el sistema X, aunque nosotros pensemos y tratemos de obliterarlo y actuar sobre el sistema C, a veces nos traiciona con esas respuestas automáticas simples y emotivas, ¿sí? Así que hay que tener muy en cuenta de que siempre el sistema X va a estar ahí tratando de traicionarnos desde el punto de vista de las inversiones. Y conociendo los sesgos, vamos a tratar de evitar que esto pase. Una forma sencilla de entender cómo a veces el sistema X nos traiciona en lo que a las inversiones respecta es ver el ciclo del inversor. Les voy a dejar un link por acá arriba que hablamos en un video de las burbujas financieras, qué pasa en los crash bursátiles, hablamos de los ciclos del inversor y cómo actuar en los distintos puntos. Véanlo que está muy bueno. Y bueno, volviendo al sistema X, ¿cómo nos puede traicionar en este caso? Por ejemplo, imagínense que estamos en esta parte de el ciclo del inversor, ¿sí? Hubo una gran corrección del mercado y el sistema X en ese momento nos va a ordenar de manera automática y como de autoprotección de que vendamos todo. ¿Por qué? Porque lee peligro, ¿sí? Digamos, lo innato en el ser humano es ver que tus inversiones están cayendo, todo se está viniendo a pique y una manera de protegernos es escapar de ahí, huir, ¿sí? Eso es lo que nos indica el sistema X. Pero por otro lado, el sistema C, cuando nosotros analizamos el panorama y el contexto, el sistema C, ¿qué nos está diciendo? Comprá en este punto, comprá que hay excelentes empresas a precios regalados, ¿sí? Y más si analizamos que repetitivamente en el mercado de capitales se dan estos ciclos de recuperaciones y caídas, por lo cual este sería el momento de la máxima oportunidad financiera. Pero para eso tenemos que tener dominando el sistema C sobre el sistema X. El sistema X nos va a decir corre y salí de ahí. Y el sistema C nos va a estar diciendo comprá todo lo que puedas porque acá estamos en una oportunidad única. Entonces podemos decir que el sistema X genera estos sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Es interpretar erróneamente la información que nos entra como inversores, dominado por el sistema X, ese sistema rápido y automático, impulsivo y emocional. Es innato en la naturaleza humana, no lo podemos evitar. Toda información que nos ingrese primero va a pasar por el sistema X y nos va, si lo dejamos trabajar y no lo subordinamos al sistema C, nos va a conducir a tomar decisiones ilógicas, erróneas y hasta a veces estúpidas y totalmente irracionales. Uno de los sesgos más frecuentes es el sesgo de exceso de optimismo. Esto es muy frecuente en mercados alcistas, donde el inversor tiende a subestimar el riesgo y a sobreestimar retornos. Esto se ve potenciado, por ejemplo, en mercados alcistas, cuando nosotros invertimos en una acción y vemos que está teniendo rendimiento. Bueno, esto termina en un exceso de optimismo, donde nosotros creemos que todo subirá hasta el cielo. Esto obviamente se ve potenciado por la codicia, ¿sí? Y bueno, nos lleva a seguir invirtiendo sin hacer mayores análisis hasta que en algún momento el mercado de capitales fluctúa y, como dice Warren Buffett, cuando baja la marea realmente se ven los que estaban nadando desnudos, ¿sí? Así que tenemos que ser humildes en lo que es las inversiones y no dejarnos llevar por los momentos de euforia y codicia que se generan principalmente en mercados alcistas. Otro sesgo muy frecuente es el efecto anclaje. La mente humana, de manera innata, coloca puntos de referencia según información previa. Esto, llevado a las inversiones, a veces pasa como inversores que vemos que una acción
cotizaba, no sé, a $200 durante un año y de golpe sufre una caída del 50% y cotiza $100 y nosotros por el sistema X de manera inmediata y automática pensamos que está barata. Bueno, esto no es así. Racionalmente, una empresa está barata cuando nosotros evaluamos sus fundamentales, la valoramos y consideramos en base a esto de que la empresa está barata según sus fundamentales. No que está barata porque antes estaba más cara, ¿sí? Puede ser que la empresa haya estado a precios de burbuja durante un año y ahora haya corregido, pero aún así sigue estando cara, ¿sí? Entonces tenemos que siempre pensar y preguntarnos a la hora de comprar una acción es si no estamos siendo influenciados por el precio que manejaba previamente esta acción, ¿sí? Siempre tenemos que fundarnos en los fundamentales y la valoración de la acción en el momento, sin vernos influenciados por el precio que traía previo. Otro sesgo muy frecuente es el efecto disposición, que yo lo llamo un poco más criollo, cortar las flores y dejar los yuyos. ¿Qué es esto? Bueno, es esa creencia de que las pérdidas no se efectivizan hasta que no se vende la acción. Es una total farsa y un sesgo cognitivo del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque se hayan deteriorado los fundamentales de la empresa, ¿sí? Y nosotros veamos que esa empresa que nosotros creíamos de una manera o teníamos determinados objetivos, vemos que desde la lógica y el análisis no se va a cumplir, bueno, nos negamos a venderla hasta que se recupere. Esa frase de no la vendo hasta que se recupere es muy normal escucharla y es un sesgo claro cognitivo. En el otro extremo tenemos aquellas empresas que por una recuperación en el precio se han revalorizado y aún los fundamentales siguen siendo buenos, bueno, ahí aparece la tendencia a venderla, ¿sí? Porque ya han generado beneficios. Por eso hablo de que tenemos más tendencia a cortar las flores y a dejar los yuyos. Es casi 2 veces más probable que un inversor venda una acción que dio ganancias que venda aquella que le dio pérdidas, ¿sí? Esto llevado a una analogía es que si nosotros cortamos los árboles sanos que hay en el bosque, lo único que obtendremos de nuestra cartera de inversiones a lo largo de los años es un desierto, ¿sí? Entonces, siempre centrarse en los fundamentales y no vender ni comprar por un tema de la fluctuación de precios. Otro efecto muy frecuente, un sesgo muy frecuente, es el efecto certidumbre, o que yo lo llamo el efecto Gollum. Para los que no vieron la película del Señor de los Anillos, este personaje tenía una obsesión absoluta con el anillo. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que el inversor, una vez que compra la acción, que compra una acción y es poseedor de la misma, empieza a sobrevalorar su valor, ¿sí? Y eso es perjudicial, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que valorar desde la lógica y la objetividad aún nuestras tenencias, ¿sí? No hay que casarse con las acciones que uno tiene. Entonces, siempre nos debemos preguntar, cuando tenemos duda, si no tuviésemos hoy esa acción, o sea, si fortuitamente nos confundimos un botón y vendimos la posición, en ese mismo momento, ¿volveríamos a comprar esa posición o no? ¿Sí? Eso por ahí marca la diferencia entre lo que es el efecto Gollum o realmente creer que esa acción tiene un verdadero valor. Otro sesgo muy común es el sesgo de confirmación. Esto es, que siempre tratamos de buscar información que refuerce la idea previa que nosotros tenemos, ¿sí? Tratamos de buscar algo que nos diga que estamos en lo correcto. Incluso llegamos a veces a atacar o rechazar toda información que contradiga lo que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, para evitar esto, lo que tenemos que concentrarnos es no en la pregunta de que por qué debería comprar esta acción, sino por qué no debería comprar esta acción. Eso no va a hacer que reconozcamos el riesgo que tiene determinada inversión, lo cual es muy diferente que desconocerlo. O sea, nosotros podemos comprar una acción conociendo el riesgo que nos enfrentamos, pero no podemos comprar una acción desconociendo el riesgo que esto tiene, ¿sí? Entonces debemos ser muy humildes y estar muy abiertos a ideas que contradigan lo que nosotros creemos. Así vamos a bajar muchísimo el riesgo a la hora de invertir. Esto no es solo en las inversiones, sino que les puedo asegurar que pasa también
según el canal que nosotros miremos, vamos a buscar lo que nosotros queremos escuchar. O sea, si nosotros tenemos una ideología política de determinado partido, vamos a ver y tratar de escuchar uno u otro canal, ¿sí? Creo que esto se van a ver reflejado muchos de los que están viendo este video. Si hasta acá te está gustando el video, te sirve el canal, por favor déjanos un like, suscríbete y siempre reiteramos, si sos cliente de Invertir Online o Balance, podés acceder a nuestro asesoramiento sin ningún costo adicional, sin modificar tus comisiones. Escribirnos al mail asesoresrgg@gmail.com y si te interesa podés vincularte como clientes de RGG. Otra cosa que debemos evitar como inversores es evitar el ruido. ¿Sí? El ruido es ese exceso de información. Ustedes van a tener acceso a un montón de gurúes que tratan de predecir lo que va a suceder en el corto plazo y cuando esto incluso no sucede, porque en general no sucede porque los mercados en el corto plazo son totalmente impredecibles, bueno, una vez que no se cumple su pronóstico, van a tratar de dar cualquier tipo de explicación de por qué eso no sucedió. O explican con el diario del lunes por qué los mercados suben o bajan, ¿sí? Obviamente, si lo supieran, hubiesen hecho esto previamente. Por lo tanto, hay que evitar caer en el ruido, evitar caer en los cuentistas, en los contadores de historias y aferrarse a la lógica, a los números, a los balances, al análisis y a la valoración de las empresas, ¿sí? El ruido también nos va a generar que vendamos cuando todo está en crash. Ustedes van a leer las noticias y van a decir que se desploma la bolsa, que como ven en estas noticias, el miedo a una recesión, se desploman las bolsas, Wall Street se desploma. Esto va a generar en su cabeza miedo, terror y va a llevar a que de una manera impulsiva vendan sus acciones, cuando vimos previamente que es al contrario. Por el sistema C lo que tenemos que hacer es comprar porque es cuando aparecen las oportunidades, ¿sí? Y acá, bueno, como ven, nuevo, cuando caen los mercados, siempre tratan de explicar de por qué se desploma y demás, ¿sí? No den bola a esto, sino que céntrense en lo que realmente importa, que son los números. El sistema X, como está acá, ¿qué les va a decir? Que compren cuando estamos en burbuja, ¿sí? Van a ver en las noticias, la bolsa sigue subiendo, bate récord histórico, no tiene techo. Bueno, eso es lo que el sistema X lo que le va a decir es seguir comprando. Al contrario, donde hay mayor riesgo es comprar a precios de burbuja. Y sin embargo, el sistema X en los pisos, cuando se producen las grandes correcciones, le va a decir vende todo, ¿sí? Para tratar de huir del riesgo, ¿sí? Y al contrario, el sistema C, ¿qué va a hacer? Nos va a decir, en precios de burbuja, no inviertas, quédate quieto o incluso vende, y donde cae la bolsa y se generan crash bursátiles, donde vemos buenas empresas a precios de ganga, el sistema C nos va a decir, invertí acá, que acá está la oportunidad. Otra cosa que debemos saber es que es 3 veces más doloroso perder dinero que lo gratificante que es ganar, ¿sí? Cuando empezamos a ver en rojo nuestras cuentas comitentes, se genera por el sistema X esa imperiosa necesidad de vender, ¿sí? Porque genera dolor, porque genera angustia, y esto está dominado por el sistema X, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Algunos tips es, primero, procesarlo por el sistema C y evaluar si realmente cambiaron los fundamentales de la empresa o solamente cambió el precio. Si no cambiaron los fundamentales, no tiene ningún tipo de sentido vender esa empresa. Otra cosa que sirve es hacer el diario del inversor. A la hora de nosotros invertir, escribir y enumerar las causas que nos llevaron a nosotros a comprar esa acción y qué objetivos planteamos. Si estas causas y estos objetivos no cambiaron, no tiene ningún sentido vender la acción, ¿sí? Por ende, hay que desoír el ruido, no seguir a la manada y siempre tener la visión en el largo plazo. Y recuerden siempre esta frase, el miedo a perder dinero te hace perder dinero en la bolsa. Otro de los grandes errores que cometemos a veces como inversores es la tendencia a la acción. Es esa necesidad de estar continuamente haciendo algo, comprando, vendiendo, bueno. Y en esto es importante no subestimar el valor de no hacer nada, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, cuando el mercado está a precios de burbuja,
que en realidad no hay nada para hacer. O sea, no hay ninguna inversión que nos guste o vemos todo caro. Bueno, ahí lo importante es no hacer nada, ¿sí? Dejar el efectivo sin invertir a veces genera ansiedad, lo cual no es agradable, pero menos agradable es cometer estupideces y perder dinero, ¿sí? Por esta tendencia a la acción. Como dice Warren Buffett, hay que esperar a batear la bola perfecta, ¿sí? Hay que esperar a que venga una oportunidad de inversión que estemos totalmente seguros de realizar. Y ahí lo tenemos al buen Warren, que bien dijo una vez que cuando hay precios de burbuja y no hay nada para hacer, lo mejor es dedicarse a leer y a estudiar. El otro es el efecto arrastre, ¿sí? Que es la tendencia que tiene el ser humano de manera innata de seguir a las multitudes, de seguir a la manada, ¿sí? Comprar o vender determinado activo porque todos los hacen, ¿sí? Esto es innato en el ser humano de seguir la corriente de la manada. Ir en contra de la corriente o de lo que hace la mayoría genera temor, angustia y dolor, ¿sí? Esto es por la misma naturaleza humana. El inversor en valor, que por definición es contraria, o sea, invierte cuando todos están vendiendo, ¿sí? Genera esa angustia y ese dolor, ¿sí? Es invertir cuando se está aterrorizado. Por ende, la filosofía de inversión en valor es sencilla, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque debemos ir en contra de la naturaleza humana, ir en contra de lo que todos o la mayoría están haciendo, ¿sí? Es ir en contra de la corriente. ¿Y qué debemos hacer para evitar estos juegos de la mente, estos sesgos? Bien, como recomendación, centrarse en el proceso de inversión. Tener un buen proceso es fundamental y que sea subordinando el sistema X al sistema C, ¿sí? Obviamente nosotros planteamos la filosofía de inversión en valor, que conlleva un proceso de valoración de empresas, de evaluación de sus fundamentales, del margen de seguridad, etcétera, que no viene al caso, pero es un proceso. Hay muchos procesos, nosotros bregamos por ese. Lo importante de un buen proceso no es que asegura los buenos resultados, sino que hace más probable que tengamos buenos resultados. Y un mal proceso, al contrario, sí asegura un mal resultado, excepto que tengamos el efecto suerte y que alguna vez podamos pegarle, pero solamente por el azar, ¿sí? Hay un cuadro muy bueno, que es el que vemos acá abajo, que, como podemos ver, un buen proceso y un buen resultado es un éxito merecido, ¿sí? Hicimos bien las cosas y obtuvimos un buen resultado. También podemos hacer bien las cosas y tener un mal resultado, lo cual es mala suerte. Pero si el proceso es malo, o sea, actuamos mal, podemos tener un buen resultado, en el caso del azar, y es suerte de tontos. Nassim Taleb los llama idiotas con suerte. Y lo más probable es que si tenemos un mal proceso, tengamos malos resultados. Y eso sería justicia poética. Un buen ejemplo de esto es que un mal equipo de fútbol, o sea, un equipo que tiene un mal proceso de entrenamiento y de selección de jugadores, puede salir campeón, sí, pero generalmente los equipos que tienen un buen proceso de entrenamiento, un buen proceso de selección de jugadores, generalmente pelean el campeonato o salen campeones más veces que aquellos equipos que tienen malos procesos de entrenamiento y de selección de jugadores. Hay un libro muy bueno que habla de esto, que es de Nassim Taleb, Existe la suerte, también se los dejo como recomendación. De ahí lo importante es que el sistema C, el sistema desde la lógica, desde el análisis, desde el pensamiento profundo, relegue al sistema X, que es el que nos puede llegar a generar estos sesgos y nos haga cometer este tipo de errores como inversor. Por lo tanto, es importante planificar, ¿sí? Hacer una selección de las empresas, valorarlas, hacer un análisis fundamental, generar un diario del inversor, por qué invertimos en esas empresas, qué vimos de bueno, cuáles son los riesgos que vimos, cuáles son los objetivos que buscamos. Anotar errores pasados, eso también sirve, ¿sí? Cometimos algún error de algún tipo de estos sesgos, anotarlos, eso nos sirve después para releerlos y no volverlos a cometer. Evitar el ruido, evitar ese exceso de información, ese bombardeo continuo acerca de determinadas acciones o que la bolsa va a subir hasta el cielo o se va a derrumbar. Bueno, hacer nuestros propios análisis, ¿sí?
no seguir a la corriente, no seguir a las masas, por el solo hecho de que ir en contra de las masas nos genere angustia, sino que tenemos que ser conscientes a través del sistema C, que es ahí donde aparecen las verdaderas oportunidades. Ser crítico de uno mismo, ser pesimista, ver y estar pensando continuamente dónde puede estar el riesgo de lo que nosotros creemos oportunidad. Ser un oportunista paciente, ¿sí? Si no hay nada para hacer, no hay otra cosa que esperar a que el mercado nos entregue esos precios que nosotros buscamos para invertir con margen de seguridad. Y siempre estar enfocado en el largo plazo, no dejarnos volver loco y que el sistema X entre en acción por las fluctuaciones cortoplacistas, que son normales y son innatas en el mercado de capitales, además de impredecibles. Y por último, les vuelvo a repetir, el proceso, siempre el proceso, enfóquense en el proceso, tengan una estrategia de inversión sólida y respétenla. Con eso, en el largo plazo, van a aparecer los buenos resultados, o al menos va a ser más probable que así sea. Bueno, espero que les haya gustado la clase y nos veremos próximamente.